chicos y chicas, ¿cómo están? Este es como el tema que vamos a ver ya después de haber conocido las intervenciones que ha tenido América Latina propiamente hablando de los Estados Unidos, las políticas que Estados Unidos tuvo y lo que generaron esas políticas de invasión hacia acá. Entonces este video tiene tres partes básicamente. Una primera parte que es un concepto de revolución. La segunda parte que son cuáles son esas revoluciones que se han dado aquí en América Latina. Y lo tercero es empezar a hablar sobre la Revolución Mexicana, que es el tema que nos va a ocupar esta semana. ¿Listo? Entonces lo primero es el concepto de revolución. Este concepto ustedes lo deben tener bien claro, ya que el año pasado ustedes hablaron pues mucho de revolución. Entonces lo primero es que vamos a tener esta definición de revolución. Es el cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Se puede producir en varios ámbitos al mismo tiempo, tales como económicos, culturales, religiosos, políticos, sociales, militares, etc. Entonces, según eso, vamos a ver qué no es una revolución. Una revolución no son cambios coyunturales. Una coyuntura es algo que se da inmediato y en un periodo de tiempo corto. No, una revolución implica un cambio estructural en la sociedad. Y cuando se habla de un cambio estructural quiere decir un cambio de largo aliento, o sea, un cambio largo y que tenga efecto en varios sentidos de la sociedad. Entonces, una transformación completa. Lo segundo es que no son movimientos reducidos. Es decir, no son movimientos de pocas personas o de una, dos o de un grupo pequeño. Cuando uno habla de una revolución, implica un movimiento de varias personas, donde haya varias personas que participen e intervengan. Si usted habla de un movimiento pequeño, entonces vamos a hablar de una zonada o de un golpe de estado, pero no de una revolución. Y por último es que no son movimientos conservadores, es decir, que no apoyan el orden que está establecido. Son movimientos que se hacen para cambiar algo que está establecido. Entonces, si es un movimiento que apoya el establecimiento o que apoya lo que ya existe, no es una revolución. Vamos a hablar de qué tipo de revoluciones hay. Entonces, vamos a hablar de unas revoluciones políticas, como la Revolución Francesa, que implicó el cambio del antiguo régimen, donde había un modelo, una monarquía absoluta y que fue cambiado pues por unos estados modernos como los tenemos hoy. Otras que podrían ser revoluciones sociales, como las revoluciones burguesas de las que ustedes hablaron el año pasado, que fueron unas revoluciones dirigidas por un sector de la sociedad, como los burgueses. Y podemos hablar de unas revoluciones económicas como la revolución industrial, que también hablaron ustedes desde el año pasado, y que implicó el cambio de formas de energía, ya entrar a una época de la tecnología, de la energía a tracción, la energía al carbón, y esto implicó pues un cambio completo para la sociedad, ¿cierto? Y hay otros tipos de revoluciones. Hay revoluciones que son completamente pacíficas. Hay revoluciones que no implican un cambio así estructural, sino que implica un cambio en las mentalidades. Y ese tipo de revoluciones también son válidas. Entonces, por ejemplo, hablamos del movimiento hippie, que trajo grandes consecuencias en acabar con la guerra en Vietnam y en Afganistán. Hablamos de la revolución que emprende Mahatma Gandhi en la India, que trajo como consecuencia la independencia de la Gran Bretaña. Entonces son movimientos que se pueden conocer como revolución, pero que no implican ni la muerte de las personas ni cosas así. Vamos a este significado que aparece aquí en el video de revolución, y es un significado que nos da Fidel Castro, que es el padre o el ejecutor de la revolución cubana, que también la vamos a trabajar este periodo, y él da un significado que es muy amplio, pero que a la vez es muy interesante porque nos da como muchas luces frente a lo que es una revolución. Entonces, revolución es sentido del momento histórico.
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Entonces esta primera parte, vamos a señalarlo aquí, esta primera parte, vamos a decir desde acá que toda una revolución implica un camino de igualdad, de que todos seamos tratados conforme a nuestras condiciones, ¿cierto? Esta primera parte. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Entonces ya vamos a decir que esa otra parte que aparece aquí es reivindicar la revolución como una forma de independencia, de gobernarse autónomamente y de tener sus propios principios. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Entonces vamos a decir que esta otra parte van a ser como los principios de esa revolución: sacrificio, modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, heroísmo, audacia, inteligencia, realismo, verdad, ética y verdad, ¿cierto? Y por último dice, revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Entonces yo pienso, esto dice a título personal, que todas las revoluciones aplican a un principio de justicia. Cuando se hizo la Revolución Francesa, se quería un principio de justicia, de que los burgueses fueran tratados con igualdad de condiciones frente a cómo se trataban a los nobles, ¿cierto? Cuando se hizo la Revolución Cubana, fue también un dejar de estar sometidos a las decisiones de Estados Unidos para lograr una independencia. Lo mismo la Revolución Mexicana y de todas las revoluciones que vamos a hablar durante este periodo. Entonces vamos a decir que un principio que rige la revolución es un principio necesario de justicia. Vamos a hablar entonces, aquí solo las voy a mencionar, cuáles son esas revoluciones que hay en América Latina, cuáles objetivos o cuáles principios tienen en común, pero ese es el tema que vamos a hablar durante el periodo, ¿cierto? Entonces hoy solo les voy a mencionar cuáles son. Entonces vamos a decir que son revoluciones contra la dependencia y el sometimiento desde los Estados Unidos. Y vamos a encontrar que una primera revolución es la Revolución Mexicana, que fue en 1910. Una segunda revolución que es la Revolución Cubana, que tiene un lapso de 1953 a 1959. Y una tercera revolución que es la Revolución de Nicaragua o la Revolución Sandinista, que se da en 1979. Que tienen esas tres revoluciones, tienen unos elementos en común. Por ejemplo, el primero es que las tres van a tener unos regímenes dictatoriales cuando inician las revoluciones. Entonces en México la dictadura de Porfirio Díaz, en Cuba la dictadura de Fulgencio Batista y en Nicaragua la dictadura de la familia Somoza, que estuvo en el poder desde 1937 hasta 1979. Otro es que las condiciones de esos pueblos de México, Cuba y Nicaragua son condiciones insostenibles económica, social y políticamente, es decir, que viven bajo unas condiciones de pobreza, de poca participación, de poca salud, educación, etc. Y por último, es que los tres regímenes, el cubano, el mexicano y el nicaragüense, van a estar sometidos a la subordinación de los Estados Unidos. ¿Cómo así? Que hay una dependencia económica, militar, política, tecnológica de los Estados Unidos, y todo lo que se iba a hacer o lo que se tenía que hacer en esos lugares va a depender de lo que se diga en Estados Unidos. Entonces van a tener grandes deudas con bancos, van a tener mucho capital extranjero, mucha explotación extranjera, y no se recurre a la explotación propia. Este periodo vamos a ver esas tres grandes revoluciones, entonces por eso no voy a hablar mucho sobre ellas.
Y por último, vamos a hablar de la Revolución Mexicana, las causas y las consecuencias. Entonces, terminen de ver el video porque la Revolución Mexicana no lo voy a explicar yo, sino que les voy a poner un videito que es chévere, que explica eso de la Revolución Mexicana. Terminan de ver el video y la próxima clase en Zoom que nos encontremos, explico nuevamente qué fue la Revolución Mexicana y terminamos pues con el tema. Entonces, bien juiciosos, vean el video. Muchas gracias. Chao. La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana y queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos, y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente. ¡Wow, profe! ¡Qué importante fue que los mexicanos hayan peleado por sus derechos! Así es, Aulis. La historia de alguna forma nos define. Entonces, Francisco Madero, junto con sus seguidores, tuvieron que luchar porque de otra forma Porfirio Díaz no habría dejado el poder. Así es, Natalia. Tal parece que Porfirio Díaz no era una persona que le gustara resolver sus problemas a través del diálogo. Pero, ¿qué beneficios tuvo la gente al sacarlo del poder? Fueron muchos. Se mejoró la distribución de la riqueza y en el ámbito político se estableció que ningún presidente se puede reelegir
Y todo esto está escrito en nuestra Constitución. Así que debemos darle las gracias a todas las personas que lucharon en la revolución, porque es por ellos que tenemos un país más justo. ¡Qué bueno!, ¿no? Por suerte después se adquirieron aún más derechos. Recuerda bajar la app de Aula 365 y respóndenos en los comentarios. ¿Qué cambios te gustaría ver en tu país? ¡Adiós, cuates!